y las vacunas del calendario, ¿sí? Antes que me olvide, porque estoy viendo que están poniendo presente, acuérdense de poner el número de documento, que estén bien identificados, porque esa va a ser la asistencia del seminario de hoy. En el chat colocan, fíjense que estén bien identificados y pongan por favor el número de documento. Bueno, vamos a iniciar entonces con vacunas COVID. Ustedes me van a confirmar si ven ahí. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, va. Entonces, como dijimos, tenemos que revisar, hacer una actualización de lo que se sabe hasta la fecha de vacunas para SARS-CoV-2. Esto ya lo habíamos visto en Injuria, cuando vimos el seminario de COVID. Esto es, en realidad, a principios de año del 2023, 767 millones de casos reportados a nivel mundial, con 7 millones de fallecidos, casi 7 millones de fallecidos. En un segundo. Lo que da una tasa de letalidad global, o sea, número de fallecidos sobre cantidad de casos reportados de un 1%. Los países desarrollados, eh, unos cuantos, digamos, en un porcentaje menor, y algunas cifras de países de Latinoamérica. En la Argentina, un poco más de 1 millón de casos, 130.000 fallecidos, lo que da una letalidad de 1,30%. Por supuesto, esto ha sufrido oscilaciones durante la evolución de la pandemia. Esta es una foto, digamos, más o menos actual de la situación a nivel mundial. Con respecto a la infección, no vamos a repetir conceptos, pero repasar algunos que sí nos sirven para la interpretación de las plataformas de vacunas. El principal componente antigénico del SARS-CoV-2 es la proteína S. ¿Se acuerdan que había otras proteínas estructurales? La producción de vacunas es la proteína S. Que el virus, ¿se acuerdan? Es un virus ARN que produce copias de sí mismo, que se las traduce y produce proteínas virales, o sea, nuevos virus que infectan a nuevas células. Las proteínas esas que forman parte del virus se ensamblan y crean réplicas completas del virus. La respuesta, como todo antígeno, bueno, origina respuesta inmune del sujeto, pero es insuficiente. Algunos anticuerpos son neutralizantes y otros no. Entonces, esos anticuerpos generados no alcanzan a evitar la infección, pero sí sirven para, en el caso específico de las vacunas, están pensadas para estimular la respuesta inmune y de tal manera aminorar la posibilidad, si bien no podemos impedir la infección, aminorar la posibilidad de casos moderados a severos y por ende los riesgos de ingreso a unidad de cuidados intensivos y de mortalidad. Que no sé por qué no pasa. Bien, entonces esa proteína S, junto con el resto de las partes del virus, fundamentalmente la proteína S se une a el receptor, al dominio a las células. Bien, el objetivo entonces, como dijimos, de las vacunas es estimular la respuesta del sistema inmune que genere la mayor cantidad de anticuerpos suficientes para impedir, en lo posible, la unión de la proteína al receptor AC2. Entonces, toda esta respuesta inmune
se la estimula a través de los antígenos, básicamente la proteína S, en distintas plataformas para de esta manera tratar de producir la mayor cantidad de anticuerpos, como dijimos. Algunos anticuerpos van a lograr neutralizar el virus, otros no, y de esta manera impedir el ingreso del virus a las células. ¿Se acuerdan otro concepto que habíamos explicado en Injuria, que era el RO o el índice estimado de reproducción del virus? Teniendo en cuenta los cálculos iniciales de cómo se está desarrollando la pandemia, se vio que al menos 70% de la población necesitaría inmunidad protectora para controlar la pandemia. Y se vio al principio, si bien hubo una altísima, como mostré al principio, una altísima cantidad de personas que reportaron o que se confirmaron que tuvieron la infección, solo un 10 a un 15% de ellas desarrollaban anticuerpos específicos. Entonces, eso obviamente, con estos datos se llegó a la conclusión de que había una necesidad imperiosa, y esto al inicio de la pandemia quedó muy claro, de vacunación masiva. O sea que necesitamos, con la sola infección no íbamos a poder lograr el control de la pandemia, y que la vacunación era una necesidad imperiosa para ello. ¿Cuál es el circuito habitual de producción de vacunas? El circuito habitual de producción de vacunas, primero, bueno, está la necesidad de disponer de ella. Obviamente esta era una situación en la cual, como les comenté recién, eso era realmente cierto. Después, ver qué antígenos disponemos. ¿Se acuerdan que cuando les comenté la rapidez, extraordinaria rapidez por la cual se pudo conocer el genoma del virus? Allá por enero del 2020 ya se conocía el genoma del virus. Eso permitió empezar a ensayar test diagnósticos en primer lugar, y empezó lo que se llamó la carrera de producción de vacunas. Una vez que uno tiene el antígeno que pueda ser un candidato para seguir este proceso, se empieza la etapa preclínica, o sea, la etapa de investigación en animales de ese antígeno, para seleccionar la mejor vacuna candidata. Eso en general, la etapa exploratoria dura aproximadamente entre 2 a 4 años, la etapa preclínica normalmente, ¿no?, en cualquier vacuna, 1 a 2 años. Después está la fase de desarrollo clínico con las distintas fases, que seguramente en algún momento las han conocido. La fase 1 es fundamentalmente para ver en pocas cantidades de personas la seguridad. La fase 2, empezar a ver la respuesta inmune y seguir estudiando la seguridad. Después la fase 3, empezar ahí a ver ya con más cantidad de sujetos la eficacia, y seguir viendo la seguridad. Esas 3 fases llevan aproximadamente entre 6 a 8 años. Después viene la fase de presentación de esos resultados, de seguimiento de los pacientes que recibieron este antígeno para a las autoridades regulatorias, en nuestro caso el ANMAT, en Estados Unidos la FDA, la EMEA en Europa, etc. Cada región y cada país tiene una autoridad regulatoria para presentar. A su vez, entre ellas, obviamente, hay comunicación se comparten estos resultados para obtener la autorización. Eso lleva aproximadamente entre 12 a 18 meses. Después está, en el caso que todo eso sea considerado seguro, eficaz y que sirva para mejorar la salud de las personas, eso logra su comercialización. Empieza la fase de farmacovigilancia, que estuvo presente en todas estas etapas, por supuesto, pero a gran escala. Cuando se empieza a comercializar, continúa lo que se llama fase 4, donde a veces ha pasado que se detectan efectos adversos no detectados en las fases clínicas, y continúa todo este proceso de seguimiento, tanto de eficacia como de seguridad. Empiezan a aparecer los estudios de efectividad, que después les voy a comentar la diferencia entre eficacia y efectividad,
Y bueno, ahí empieza lo que se llama la vacuna en la vida real, ¿sí? Entonces, todo esto que se conocía que lleva este tiempo, llevan todas las vacunas y muchas de ellas quedan en el camino, algunas en las distintas etapas, en etapas donde ni siquiera se consigue un antígeno que valga la pena, digamos. A veces en estudios en animales se detecta graves problemas de seguridad y por lo tanto no se avanza. Esto en una situación de que necesariamente ser seguimiento de los pacientes, incluso de los pocos pacientes que estaban entrando en los estudios de fase 2 y fase 3. Entonces, algunas de estas vacunas salen, por necesidad imperiosa de contar con ellas, salen en un estadio previo al normal, entonces todo este tiempo se acorta mucho se acortó mucho para poder disponer de este recurso. Entonces, esto es un resumen de en todos los momentos en los cuales se puede detener este proceso hasta la posibilidad de disponer de billones, como de hecho es lo que se está suministrando desde el inicio de la pandemia, allá por fines del 2020, donde se empezaron a disponer de las vacunas. eh, todas las vicisitudes que pueden pasar en el medio, especialmente con respecto a no solo a la seguridad, sino también después a la disponibilidad del recurso. Entonces, esto también sucedió, hubo momentos donde hubo que elegir qué hacer con lo que teníamos. Eso sucedió en nuestro país y en otros países también, de a quién destinar el recurso de acuerdo a la disponibilidad del mismo. Entonces empezaron a aparecer estos trackers así como se hizo un seguimiento muy estricto de la cantidad de enfermos y la cantidad de fallecidos, también empezaron a aparecer reportes que se iban actualizando sobre las vacunas en sus distintas etapas, las vacunas que habían sido aprobadas. Fíjense que no había aprobadose ninguna en el 2020 y teníamos 12 aprobadas para uso masivo en agosto del 2022. Y había algunas abandonadas, o sea, algunas que se habían detenido en su proceso y que no íbamos a poder contar, a pesar de que habían avanzado en algunas de las fases. Entonces esto fue actualizándose. Acá hay un listado, no me voy a detener tanto en esto porque después lo vamos a mencionar como ejemplos de las distintas plataformas. Estas son las más conocidas que empezamos a disponer. De qué plataformas son y ahora, bueno, es lo que voy a pasar a explicar. Algunas se iban aprobando en algunos países, otras no, otras estaban más cercanas a algunas poblaciones y otras menos, ¿sí? Entonces, bueno, esto también tiene un sinnúmero de razones. Obviamente los, los países en los cuales se desarrollaron los estudios, también había una especie de compromiso en los países productores, ni hablar. O sea, si las vacunas de ARN mensajero como Pfizer o Moderna son básicamente vacunas americanas, obviamente para que quienes primero estuvieron destinadas son para la población americana, porque son laboratorios americanos. Después empezaron a producir y a distribuir en todo el mundo, ¿no? Entonces, tenemos varias plataformas. ¿Qué son plataformas? O sea, estructuras a partir de las cuales se logró en esos estudios, con toda esa secuencia que les conté, producir vacunas que pudieran servir para la infección por SARS-CoV-2. Entonces, estos son los 4 grupos. Hay otros más, pero estos son los más conocidos. Empezamos por las vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas son gran parte de lo que yo les comenté en generalidades, son las vacunas muertas, las vacunas más seguras conocidas, porque son inactivadas con distintos químicos como formaldehído, el calor, etcétera, que hace que el virus pierda su capacidad de infectar
pero mantenga su capacidad de producir respuesta inmune. Entonces, estas son las vacunas más seguras, lejos las más seguras. Algunas debilidades que yo les comenté en generalidades son que requieren dosis booster, o sea, dosis de refuerzo, porque van perdiendo inmunogenicidad con el tiempo. Entonces, permanentemente hay que recordarle al sistema inmune que ya las conoce, que produjo respuesta, pero que esa respuesta se fue perdiendo con el tiempo. Hay amplísima experiencia porque hay un sinnúmero de patologías con las cuales tenemos inmunoprevenibles, con las cuales tenemos vacunas inactivadas, y entonces fue la más fácil porque fue la más conocida, ¿sí? Con esas debilidades que les comenté. Entonces, en general, las más rápidamente disponibles fueron las inactivadas, y las más conocidas de estas son las vacunas chinas, como Sinovac o Sinopharm. Sinopharm estuvo disponible en la Argentina, sigue estando disponible en la Argentina, mientras que Sinovac estuvo más disponible en Chile, por ejemplo. Entonces, teníamos mucha experiencia, son de rápido desarrollo. Dosis booster o dosis de refuerzo. Las vivas tienen, como ya dijimos también en generalidades, no están recomendadas en huéspedes inmunocomprometidos y embarazadas, básicamente, por el riesgo de replicación, ¿sí? Pero de estas no teníamos muchas, por lo menos disponibles hasta la fecha, para el caso de SARS-CoV-2. Como les comenté, las más conocidas son las vacunas chinas de Sinovac y Sinopharm. Después tenemos las vacunas que se llaman de vectores, ¿sí? Se utiliza un virus, en general el adenovirus, de origen humano o de origen animal, que puede ser replicativo, o sea, puede replicarse, o puede ser no replicativo, al cual se une el gen de la espiga o de la proteína S o del spike o proteína de la espiga, se une a ese adenovirus, a ese vector viral, y de esta manera el sistema inmune reconoce al vector, y como el vector tiene unida la proteína S, reconoce a la proteína S y por lo tanto produce la respuesta inmune. Estas son también muy conocidas. Se inserta entonces el antígeno específico, en este caso el SARS-CoV-2, a virus genéticamente modificados, para que sean reconocidos y para que se les pueda unir otro antígeno. Había alguna experiencia previa con la vacuna del laboratorio Merck de ébola y de la vacuna de GlaxoSmithKline de virus sincicial respiratorio. ¿Cuál era el riesgo? Que haya una inmunidad contra el vector, y que esa inmunidad contra el vector pudiera modificar o disminuir o incluso ser dañina para la persona la inmunidad contra el vector. Entonces, esa era una de las preguntas de este tipo de plataformas. No tienen adyuvantes, que se acuerdan que esto lo comenté yo en el seminario de generalidades. Adyuvante sería, más o menos para que se acuerden, sería como algo que ayuda al antígeno a producir mejor respuesta inmune. Entonces, al no tener adyuvantes, la probable necesidad de dosis booster o dosis de refuerzo. Entonces, hay, como les digo, de antígenos virales como adenovirus, humanos o de animales. Producen una respuesta inmune buena, muy buena, yo diría, por alto nivel de expresión de proteínas, y la verdad que esto del riesgo de inmunidad contra el vector no se vio por lo menos en gran escala, ¿sí? Entonces, las más conocidas, hay varias. La ChAdOx del laboratorio de la Universidad de Oxford AstraZeneca, la vacuna inglesa por la universidad, y que se llama ChAdOx porque tiene un adenovirus de chimpancé, o sea, es un adenovirus de origen animal. El nombre es de chimpancé, adenovirus, y de la Universidad de Oxford, de allí su nombre.
Y después está la de la adenovirus 5 del laboratorio chino CanSino de Beijing, que estuvo disponible, incluso parte de los estudios se hicieron con individuos argentinos. Eh, Tenía la particularidad de que era suministrada en una sola dosis. Y después la que fue muy conocida por nosotros, porque fue la primera que tuvimos disponible en nuestro país y que todo el personal de salud recibimos como primer esquema esta vacuna, la vacuna rusa del laboratorio Gamaleya, conocida como Sputnik 5, que tenía una particularidad que después se hizo difícil continuar de esta manera, porque tenía dos vacunas diferentes que sí o sí, para lograr la respuesta inmune igual en la vida real que la que se estaba logrando en los estudios de fase 3, requería un componente con adenovirus 26 y otro con adenovirus 5. Entonces, hubo una serie de dificultades con el segundo componente, por el cual, de producción del segundo componente, que era mucho más difícil que el primer componente, entonces había riesgo de que las personas recibieran un esquema incompleto, o sea, un esquema de una sola dosis y que no tuvieran disponible la segunda dosis para el esquema. Después está la también muy conocida, sobre todo en Estados Unidos, se indicó mucho la vacuna de Johnson Johnson porque parecida a la de CanSino, tenía una sola dosis, entonces incluso hubo mucha gente que viajó a Estados Unidos para conseguir esta vacuna porque se conseguía relativamente fácil y al ser una única dosis, bueno, la gente que podía, obviamente, viajar, ir a Estados Unidos y recibir una dosis, recibía una vacuna que estaba teniendo buenos resultados en los estudios de investigación. También estaba la vacuna del laboratorio Merck en menor cantidad y menor disponibilidad inmediata. Los que sin duda son los que han cambiado la historia de esta vacuna y probablemente la historia de la vacunología en general, incluso la vacunología no solo para enfermedades infecciosas, sino también para otras enfermedades, son las vacunas de ARN mensajero. Realmente es fascinante la manera en que se producen estas vacunas. Se une se une el ARN mensajero, le doy a la célula la instrucción a través del ARN mensajero para que codifique ella misma las proteínas, en este caso la proteína S, de nuevo, la proteína de mayor eficacia inmune, para que la produzca sin entrar a la célula. De esta manera entonces no produce, que ese era el miedo al principio, ¿no? Que entrara al núcleo, por lo tanto alterara funciones vitales de la célula ingresando al núcleo. Eso no sucedía, sino que por un proceso que se llama electroporación, que es como hacer pequeños agujeros en la célula, en la pared celular, se podía introducir a través de esos poros la información del ARN mensajero para que al producir la propia célula la información genética, produciera a través de esta información genética las proteínas virales que sirvieran para la respuesta inmune. Entonces, estas son vacunas que realmente han cambiado la historia, son las vacunas básicamente americanas, dan instrucciones entonces genéticas para que se codifique los antígenos de la respuesta inmune específica, no son vacunas que provoquen la enfermedad, se vio que eran seguras, que eran fáciles de producir, requieren esta característica importante, que el ARN mensajero, que es, aunque llamativamente fácilmente de producir, había que facilitar la manera de ingresar a la célula. Inducen inmunidad humoral e inmunidad celular, a diferencia de las inactivadas, que fue la primera que les expliqué. No había ninguna vacuna licenciada previamente, con todo lo que eso significa, o sea, la falta de experiencia, y menos en una situación tan importante como es una pandemia, y son las tan conocidas, bueno, por todo lo que sucedió a nivel político, etcétera, las vacunas de Pfizer,
BioNTech, y las vacunas del Instituto de Salud Americano y del laboratorio Moderna, más conocidas por el nombre del laboratorio. La vacuna, el nombre correcto es el que ven ahí. Son vacunas las dos de RNA mensajero. Después, más lentamente, se fueron produciendo, otros laboratorios también están tomando esta plataforma para producir estas vacunas. La rapidez es una característica muy importante, y la otra, la posibilidad de modificar. De hecho, ya tenemos vacunas modificadas disponibles. La vacuna tenemos tanto de Pfizer como de Moderna. Distintas cepas, linajes, y delta, alfa, hasta la actual, sobre todo la de 2022, que fue la que produjo la mayor cantidad, la explosión de casos que tuvimos acá en la Argentina, enero, febrero y marzo del 2022, y es las subvariantes de esa cepa Omicron, que son la 4 y la 5, que son las que están circulando actualmente. Ya se modificaron y ahora se llaman bivariantes, porque incluyen Pfizer y Moderna. Bivariante incluyen la cepa original, la cepa Wuhan, la cepa de la que se descubrió el genoma, la que se produjo los test diagnósticos, y la que se utilizó para la fase 1, 2, 3 de los estudios de investigación clínica. Ahora se modificó rápidamente, la verdad que muy rápidamente, se le pudo agregar estas variantes Omicron 4 y 5, y con una rapidez realmente asombrosa. Ahora tenemos la posibilidad de tener una vacuna con protección a las cepas circulando en la actualidad. Entonces, esas son la gran ventaja de estas vacunas de ARN mensajero. Después hay vacunas basadas en proteínas, en subunidades proteicas. Estas son menos disponibles, pero hay vacunas de esta plataforma. Tienen algunas características que ya teníamos alguna experiencia con hepatitis B y vacunas Zoster. Usan una parte del virus, no son infecciosas, tienen un riesgo de amplificación relacionada con anticuerpos, también conocido como ADE. Este riesgo que también tenemos en algunas enfermedades infecciosas, no solo por vacunas, digamos, donde la respuesta inmune es tan amplia que puede producir sintomatología y daño al sujeto. Entonces, paradójicamente, a lo que diría el sentido común, el uso de partes de esas proteínas tenían un riesgo teórico en inglés sería como reforzamiento dependiente de anticuerpos, y este riesgo de producir patología relacionada con esa respuesta inmune. Hay varias, incluso hay vacunas rusas del Instituto Gamaleya de la vacuna que usamos en Sputnik. Hay también relacionadas con esta estructura. Tienen una producción bastante rápida como las de ARN mensajero. La debilidad es que es probable que necesiten adyuvantes y muchas dosis de refuerzo. Y después están las vacunas como partículas del virus, ¿sí? Bastante parecido a lo que vimos recién, pero algunas partículas que tienen la posibilidad de producir, son como si fuera agarrar la célula, vaciarla, simular la estructura, tratar de engañar al sistema inmune simulando la estructura del coronavirus, y a través de ello producir la respuesta, una respuesta quizás menos específica, pero que en los estudios se vio que producía una elevada inmunogenicidad. Son lo que llaman nanopartículas, o sea, son proteínas específicas y de
de pequeñas cantidades y pequeña estructura. También este es un ejemplo de una plataforma utilizada en la vacuna del virus papiloma humano que usamos en nuestro calendario, la vacuna Gardasil, y de la vacuna que ya se ha aprobado este año, que ojalá tengamos pronto disponible, la vacunación para virus sincicial respiratorio en embarazadas, o sea, vacunando a la embarazada podríamos proteger a los bebés en los primeros 6 meses de vida, donde la infección por virus sincicial respiratorio realmente hace estragos y produce y mortalidad en niños pequeños. Esta es la vacuna Novavax y es, ya te digo, más promisoria en este momento para sincicial respiratorio que para el uso que se le está dando actualmente para SARS-CoV-2. Entonces, dos palabras sobre dos riesgos potenciales de trabajar sobre plataformas nuevas, con menos experiencia o con algunos riesgos vistos en otras vacunas, esto de que la respuesta inmune pudiera potenciar, al ser tan, ¿cómo explicarles? Tan abrupta y tan importante y que originar anticuerpos que no neutralicen al antígeno que yo quiero neutralizar, o sea, elevada cantidad de esos anticuerpos podrían exacerbar la infección porque producen un desequilibrio tal en la respuesta que si uno era cero negativo, o sea, nunca había tenido contacto con el virus y tenía contacto con la vacuna, cuando es expuesto a una infección posterior, esa respuesta inmune pudiera ser tan amplia que provocara una respuesta exagerada y es más, hasta pudiera producir esa respuesta un ingreso más, como acercar más al antígeno a los receptores AC2 y producir una infección más severa. Este riesgo ya conocido, por ejemplo, en dengue. De hecho, en dengue, la vacuna que estaba disponible, que es la vacuna de Sanofi Pasteur, se vio que era mucho más segura en cero positivos que en cero negativos, ¿sí? Entonces, es como que hubo necesidad de trabajar sobre otras vacunas. Esta es una vacuna que está aprobada porque es útil, porque es la única disponible. Ahora hace poco tenemos otra del laboratorio Takeda. Esta vacuna de dengue tenía esa debilidad, que había que hacerle a las personas antes de recibir la vacuna, idealmente estaba indicada para evitar este riesgo de inmunopotenciación, estaba indicada en cero positivos, o sea, personas que ya hayan tenido contacto con el virus. Entonces había que hacer un análisis de sangre y si es cero positivo, se la recomendaba, y si es cero negativo, existía este riesgo. Entonces, bueno, no fue tan fácil poder implementar esta vacuna en los calendarios de inmunización. Y hay otra cosa parecida, que es la infección respiratoria relacionada con complejos inmunes, que es, acá sí, no es solo la producción de anticuerpos, sino que la reacción antígeno-anticuerpo activa el complemento y puede producir, también las siglas son en inglés, enfermedad respiratoria dependiendo de la respuesta inmune. Y esto se vio, y de hecho fue un paso, hubo que dar muchos pasos para atrás. En los años 70 se había logrado una vacuna para virus sincicial respiratorio, pero se vio que en algunos pacientes producía esta respuesta inmune exagerada y no neutralizante, que llevó a retirar del mercado esa vacuna y que hoy en día, aún casi 40 años después, seguimos sin disponer de una vacuna para virus sincicial respiratorio suministrada directamente a las personas de riesgo, como son los lactantes, ¿no? Y después algunos riesgos también relacionados con la respuesta inmune es si la respuesta TH2 era mayor que la TH1, producir una gran acumulación de eosinófilos, alergia y empeorar la manifestación clínica respiratoria, que eso también sucedió con las primeras vacunas de virus sincicial respiratorio. Entonces, creo que más o menos le expliqué resumidamente la necesidad de disponer de una vacuna, la necesidad imperiosa de tenerla rápida esa vacuna, por lo cual
todo lo que eran estudios de investigación, había que, ni bien había algún dato positivo de que era mejor vacunar que el placebo de los estudios de fase 3, tratar de acelerar la aprobación para tenerlas disponibles. ¿Sí? Entonces, todos los países con esa información, junto con la Organización Mundial de la Salud y todas las agencias regulatorias, bueno, se fueron aprobando esas vacunas, entonces cada país empezó a implementar su estrategia de vacunación. Entonces, esta les cuento obviamente la nuestra, la República Argentina. El propósito es disminuir la mortalidad y el impacto, bueno, enorme, que vamos a hablar del impacto enorme socioeconómico y sobre la salud que ocasionó la enfermedad COVID-19 en la Argentina. Y ese es el propósito y el objetivo es vacunar al 100% de la población objetivo de manera escalonada, simultánea, progresiva, de acuerdo a las vacunas que íbamos teniendo disponibles y la priorización del riesgo. Entonces era acá muy importante contar con datos de a quién afectaba el virus, a quién afectaba de manera más grave, quiénes eran los más expuestos, y ir armando, y acá entran millones de factores, hasta los factores éticos, digamos, para tratar de que esto sea disponible para todo aquel que estuviera en riesgo, empezando por los que estaban más en riesgo. Entonces, la carga de enfermedad, enorme. O sea, hablar de 600 millones, 700 millones de infectados es, bueno, es una cosa impresionante, ¿no? La carga de enfermedad, la carga de mortalidad también. Y la letalidad, como les mostré en el seminario de injuria, no es en todas las edades iguales. A mayor edad o a condiciones de riesgo, como se acuerdan quizás los gráficos que yo les mostraba, de cómo a partir de los 50 años se disparaba los riesgos de mortalidad, y más aún si la persona tenía esa edad y alguna condición de riesgo, ¿sí? Después estaban nosotros, los trabajadores de la salud, que empezábamos a ver los pacientes COVID en ambulatorio o en internación, por más que no perteneciéramos a edad de riesgo, ni que tuviéramos otra condición de riesgo, por supuesto, recibíamos muchas posibilidades de estar expuesto al virus. Entonces, los trabajadores de la salud y el personal esencial, desde el que atendía el supermercado, que la gente obviamente tenía que conseguir alimentos, hasta la policía, todo lo que era seguridad, ¿no? Todo lo que sean trabajadores esenciales y los trabajadores de la salud, estábamos expuestos eh, a recibir contacto con el virus y por tanto tener riesgo de mínimo de infectarnos, ¿no? Entonces se fue implementando de acuerdo, esto es historia, ¿no? De cómo se fue haciendo escalonadamente desde diciembre, se inició el 29 de diciembre del 2020, y cómo se fueron incorporando los adultos mayores, el personal de salud, el personal estratégico, a veces en manera simultánea con lo que se iba teniendo de vacunas, hasta llegar a la actualidad, donde tenemos vacunas disponibles desde los 6 meses de edad. Esto es muy parecido al virus gripe, que si se acuerdan lo que yo les mostré en el calendario nacional de inmunizaciones, el virus gripe empieza desde los 6 meses de edad. Si vacunamos a las embarazadas para gripe, tenemos protección hasta los 6 meses, donde las vacunas no son efectivas a menor edad de 6 meses, ¿sí? Entonces empiezan a ser efectivas a partir de los 6 meses, y lo mismo sucede con SARS-CoV-2. Y hoy tenemos para todas estas edades vacunas disponibles, ¿sí? De diferentes marcas. Esta es la cronología de la estrategia, cómo se fue implementando. Hubo momentos, como les comenté, allá por septiembre del 2021, por ejemplo, había difícil acceso por disponibilidad, estaba el problema de la segunda dosis de Sputnik, la necesidad de tener aprobadas otras vacunas para ir incorporando al arsenal, digamos, de vacunas disponibles, la necesidad de contar con un número excesivamente alto de dosis para cubrir toda esta población objetivo, y por lo tanto se iba implementando, iban apareciendo los lineamientos técnicos. Una vez que estaba aprobada por ANMAT la vacuna, la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud de la Nación,
en la Comisión Nacional de Inmunizaciones se iba definiendo qué vacuna y a qué grupo escalonar, digamos, una vez que uno empezaba a tener cubiertos los grupos iniciales. Y la historia natural de la infección demostró que, de acuerdo a la plataforma que yo utilizaba y de acuerdo a la circulación de nuevas variantes y de acuerdo a la condición, porque un inmunocomprometido tiene una respuesta inmune menor que un huésped inmunocompetente, la necesidad de los refuerzos, ¿sí? Entonces voy a empezar, esta es la historia, no tiene mucho sentido, nada más que para aclarar cómo se fue diseñando la estrategia basada en carga de enfermedad, personas en riesgo, personal altamente expuesto y toda la información que se iba teniendo con la aprobación de las vacunas. Hoy en día, considerando la lenta caída en el tiempo de la efectividad de las vacunas contra el propósito más importante, que es que las personas no se mueran ni se internen por COVID, o sea, no que no, habíamos dicho al principio, muy difícil lograr que no se infecten, pero sí que por lo menos no se internen, no ingresen en unidad de cuidados intensivos, de esta manera no sobrecarguen el sistema de salud y obviamente que las personas, el menor número de personas fallezca, ¿sí? Entonces había una lenta caída, esto también explicado porque empezaban a circular las variantes de SARS-CoV-2, la inmunidad híbrida, o sea, esa alta exposición obviamente genera respuesta inmune, pero dijimos que es una respuesta inmune no, que no alcanza para detener la pandemia, porque las infecciones continúan, continuarían siguiendo si no tuviéramos las vacunas, pero generaba alguna fortaleza haber tenido la infección y ser vacunado. Sin duda la persona estaba mejor preparada para enfrentar una nueva infección que si no tuviera nada, ¿no? Si no tuviera nada o si tuviera solamente el hecho de haber tenido el contacto. Y el predominio de circulación de linajes de la variante Omicron de SARS-CoV-2, que es la que domina la escena actual en nuestro país y en casi todos los países del mundo, que originaban otro desafío, tener la, digamos, la protección para esas variantes, o sea, mantener la protección con la variante original, la que se estudió en los estudios de investigación, pero mantenerla con respecto a estas nuevas variantes. Entonces, a partir del 3 de mayo de este año, del 2023, queda claro cuál es la necesidad de refuerzos y que los refuerzos no son necesariamente homogéneos en toda la población. Entonces, lo que dice, hay un resumen, digamos, de las recomendaciones nacionales, que yo se los puse al final en la bibliografía, que es de donde pude obtener esta información, que es la más actualizada, de junio del 2023, donde se resume todo esto que yo les estoy contando a nivel histórico, pero qué es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud, con los datos que teníamos, definió 3 categorías de riesgo de acuerdo obviamente, al riesgo de COVID grave, ¿sí? Ya sea al riesgo de COVID grave o al continuar con la alta exposición laboral, en el caso que hay, como de hecho hubo, momentos de rebrotes, digamos, de circulación de SARS-CoV-2. Entonces, se vio que los mayores de 50 años, eh, las embarazadas y los inmunocomprometidos de cualquier tipo deben recibir una dosis de refuerzo a los 6 meses de la última dosis aplicada. Por eso, olvídense de todo lo previo, partimos de cero, digamos, si uno tiene una dosis, pertenece a alguno de estos grupos de riesgo, está en riesgo de COVID grave, y como hay demostrada caída de los anticuerpos de las vacunas que recibimos originalmente, independientemente de la cantidad de refuerzos que tenga, debe recibir un refuerzo a los 6 meses de la última dosis aplicada, y continuar con dicha periodicidad. O sea, si bien esto se sigue revalorando, hoy lo que se sabe es que
a diferencia de gripe, por ejemplo, que ustedes seguramente conocen y yo les comenté en el webinario, que se hace una vacunación anual para gripe, si pertenecemos a alguno de estos grupos de riesgo, necesitaríamos un refuerzo cada 6 meses de vacuna para SARS-CoV-2. Riesgo intermedio son los menores de 50, pero que tengan comorbilidades no inmunocomprometidos que pertenecen al primer grupo, como son las enfermedades crónicas, cardiópatas, diabéticos, pulmonares crónicos u obesos. El personal de salud, por la alta exposición, y el personal estratégico, la dosis de refuerzo debe ser a los 6 meses de la última dosis aplicada, independientemente de la cantidad de dosis que tenga previa y del tipo de vacuna que haya recibido, y continuar con dosis anuales. Acá sí, si sos joven y personal de salud, una vez por año tendrías que tener vacuna, es la recomendación, ¿no? Vacuna para SARS-CoV-2. Y después de riesgo bajo, de COVID grave, quizás acá, bueno, algunas cosas son discutibles porque eh, esto es a nivel salud pública, ¿no? O sea, para tomar decisiones de esta naturaleza hay que analizarlo bien y hay que analizarlo con datos. Pero ahora, si uno lo ve desde el punto de vista individual, como en realidad, bueno, tratamos de no verlo para verlo desde un punto de vista macro, y quizás yo tengo un hijo de 6 meses y mi hijo, por más que me digan que comparado con un inmunocomprometido o con una embarazada, tiene menos riesgos, yo digo, y bueno, ¿y por qué no es justo que un hijo donde se vio que hay chicos de 6 meses que tienen cuadros graves de COVID, si hay una vacuna disponible, que haya sido estudiada en estudio de investigación, que haya sido probada por la agencia regulatoria y que lo puede salvar de tener una infección grave, bueno, ahí lo tenés, ahí tenés el recurso de utilización. Y después les voy a mostrar cómo se está utilizando poco este recurso a esas edades. Pero bueno, comparativamente con los otros grupos, es un riesgo bajo de COVID grave. Ahí entran todos los entre 6 meses y 49 años sanos, ¿sí? La mayoría de ustedes, por ejemplo, entrarían ahí, donde se recomienda un refuerzo a los 12 meses de la última dosis aplicada y continuar con dosis anuales. O sea, estamos entrando en lo que sería la pospandemia, lentamente, ¿sí? Y donde este virus pasa a ser un virus más, pero que es un virus que puede producir enfermedad grave. Entonces, a partir de los 6 meses de edad, todas las personas tienen que tener un esquema, esto es recomendación, no es una vacuna obligatoria del calendario. Después, si quieren, comentamos por qué no es una vacuna obligatoria. Eh, Deben tener un esquema primario completo. El esquema primario completo en la gran mayoría de las vacunas son 2 dosis, ¿sí? 2 dosis. Huésped inmunocomprometido son 3. A esos inmunocomprometidos se les llamó dosis adicional. Y el refuerzo en los últimos 6 meses y continuar según esta recomendación, ¿sí? Entonces, esto está en ese mismo documento que les comenté. De acuerdo a cada edad, cuáles son las vacunas que están aprobadas para edad y que tenemos disponible en nuestro país, qué usar de dosis inicial o esquema primario. Se trata de usar esquema primario las vacunas que están estudiadas en los estudios de investigación, que son las vacunas originales o monovariante, como dice ahí. Monovariante para diferenciarlas de la bivariante, que tienen la cepa Wuhan y la cepa Omicron 4.5. Entonces, por ejemplo, de 6 meses a 5 años no tenemos todavía vacuna de ARN mensajero. Moderna es la que se usa a esta edad, porque hay estudios y está aprobada. La vacuna Moderna pediátrica se sigue usando la misma para el esquema primario que para los refuerzos. Y después, no los quiero marear, porque acá lo único que quiero aclararles es que, si bien fue muy discutido el hecho de por qué me dan una dosis de Sputnik y después me dan una dosis de AstraZeneca, bueno, eso es porque era lo que había disponible, pero hay datos publicados a nivel internacional de Argentina, y me consta,
de lo que llaman esquemas heterólogos. Esto de tener una dosis de una vacuna y otra de otra, se hicieron estudios, obviamente no en todas las personas, en las personas que aceptaron participar de esos estudios, donde sabían lo que estaban recibiendo, o sea, no eran estudios ciegos versus placebo versus vacuna, sino que eran vacuna, una combinación versus otra combinación. Hay muchos datos de que esa combinación induce buenas respuestas protectoras, mínimo buenas respuestas protectoras. Entonces, la recomendación es, idealmente, que la vida real sea lo más parecido a los estudios de investigación. Entonces, si empecé con una vacuna, lo ideal es que complete con la misma vacuna. Pero como hay estudios de vacunación heteróloga, todo eso, especialmente lo que ustedes ven ahí, de a partir de los 18 años, donde hay todas las combinaciones que se pueden ocurrir, eso está basado en datos de que son por lo menos lo que se llama no inferioridad, son parecidos a los esquemas originales. Profe, Y para los esquemas primarios hay, de acuerdo a la plataforma, distintos intervalos entre las dosis. Esto me parece importante porque esto sí está basado en los estudios de investigación. Entonces, por ejemplo, todo lo que son las vacunas chinas como Sinopharm o Sinovac, las vacunas y las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y de Moderna, el intervalo mínimo es de 4 semanas, o sea, un mes entre la primera y la segunda dosis. Me refiero al esquema, lo que se llama esquema primario, o sea, la primera vez que recibo la vacuna. En tanto que para las vacunas Sputnik, la vacuna Covishield de fabricación india, pero es la vacuna de AstraZeneca, son 8 semanas. Y lo que ustedes pueden ver ahí, Sputnik Light, que esa es la vacuna rusa del Instituto Gamaleya, es la que reemplazó la Sputnik 5, o sea que es un solo componente que tiene estudios de investigación que han demostrado que no son inferiores a la Sputnik original. Entonces se llama Sputnik Light y esa hay disponible en nuestro país también. Algunas consideraciones con respecto a algunas situaciones especiales pero importantes. Embarazada, dijimos que está en el grupo de alto riesgo. Es igual que gripe. Y esto es muy importante que la población lo entienda porque hay un recurso, hay una vacuna que se probó y que es segura en el embarazo y que se demostró que muchas embarazadas han muerto en la pandemia. Entonces, se recomienda en cualquier trimestre, es un grupo prioritario, hasta pueden concurrir sin orden médica demostrando que están embarazadas, o sea, con el solo hecho de estar embarazadas pueden recibir la vacuna. Se están usando las vacunas de ARN mensajero, Pfizer o Moderna, o la vacuna Sinopharm. Y el refuerzo, que eso también está explicado en el cuadro que les mostré, se hace con ARN mensajero. Y no se debe ni interrumpir ni contraindicar la lactancia porque se ha demostrado que es segura. ¿Qué pasa si yo tengo antecedentes de infección por SARS-CoV-2? Se ha visto que no hay ningún problema de haber tenido la infección. Ya dijimos, la infección sola no me protege para no tener riesgo de nuevo de infectarme y especialmente de hacer una infección grave. Por lo tanto, se hace lo que se llama vacunación en sucio. No se pregunta ni se pide ningún antecedente, ni ninguna prueba virológica, ni ningún anticuerpo posterior a haber tenido la infección y se administra independientemente de ese antecedente. ¿Qué pasa si yo estoy cursando una infección aguda por SARS-CoV-2 al momento de alguna de las dosis? Tengo que recibir, supongamos, el refuerzo y tengo una infección por COVID. Se aplica cuando se cumplan los criterios de alta clínica y epidemiológica y solo para las dosis de refuerzo se debe diferir al menos 90 días después del alta y al menos 4 meses después del esquema inicial. Si esa persona tuvo COVID y a su vez tuvo grave y recibió o anticuerpos monoclonales que son utilizados para el tratamiento de SARS-CoV-2 o de plasma de convaleciente para no interferir con las defensas suministradas por esos anticuerpos para que no haya interferencia con la vacuna, se recomienda
que se posponga por lo menos 90 días después de ese tratamiento. Se pueden administrar con cualquier otra vacuna del calendario el mismo día, en días diferentes y sin esperar ningún tiempo entre uno y el otro. Esto es sumamente importante, especialmente en pediatría, porque, después les voy a mostrar, estamos con problemas de las coberturas de vacuna en el calendario. Entonces, cada oportunidad de acceso al vacunatorio debe ofrecerse las vacunas COVID, dijimos, no son obligatorias, brindar esa información, nosotros como agentes de salud, y ustedes también son agentes de salud en este momento porque se están formando para ser médicos, debemos insistir mucho en la necesidad de que cada persona tenga las vacunas obligatorias que son fuertemente recomendadas porque protegen de enfermedades graves, enfermedades infecciosas graves, y la posibilidad de aprovechar esa instancia de concurrir para vacunas COVID para suministrar en el mismo momento, idealmente, las vacunas que le falten al niño o al adulto que se va a vacunar para COVID. Lo que les comenté de los esquemas heterólogos sirven para esto de la intercambiabilidad entre las vacunas COVID y el Ministerio de Salud recomienda que se traten de completar preferentemente con la misma plataforma o usar alguna de esas alternativas probadas en los esquemas heterólogos que son las que figuran en el cuadro. Y hay también este cuadrito de acuerdo a qué vacuna recibí inicialmente, si la segunda dosis la recibo con otra plataforma, cuál es el tiempo que tengo que esperar entre ellas. Efectos adversos, la verdad que se ha visto que son vacunas seguras, en general, como todas las vacunas, producen efectos locales. Seguramente muchos de ustedes han tenido, yo también de hecho lo tuve, algún que otro síntoma sistémico, fiebre, dolores musculares, esto que algunas dosis te tiran a la cama y otras no. Eso está ampliamente reportado, se vigila desde el primer momento, hay mucha más hubo mucha más vigilancia en la época de Sputnik porque era una vacuna nueva, nunca usada, entonces todo lo que pasaba con Sputnik se reportaba, entonces cuando uno ve los reportes de ESAVI, eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, hay muchos más de Sputnik, no necesariamente porque sea una vacuna no segura, o sea, se reportaba todo lo que pasaba con Sputnik. Y después con el tiempo uno se fue acostumbrando a que las vacunas que producían algunos síntomas, esos síntomas eran transitorios, unos quizás te tiraba a la cama un día tenía fiebre y al día siguiente ya te empezaba a recuperar, entonces no eran reportados como eventos supuestamente atribuidos a la vacunación de manera que necesite reporte por la gravedad, ¿no? Entonces, fundamentalmente locales o sistémicos leves y donde esto empezó a aparecer en todos los lineamientos, en realidad en todos los lineamientos de todas las vacunas, los lineamientos técnicos cuando una vacuna es incorporada al calendario y en el caso de COVID, cada vez que se aprobaba alguna vacuna, hay toda una recomendación con respecto a qué hacer con reacciones adversas graves, sistémicas graves como anafilaxia, si contraindicar o no contraindicar una próxima dosis, qué hacer, dónde enfrentar a las personas con una nueva dosis en un lugar seguro, donde tenga la medicación disponible por si hacía una reacción alérgica importante, etcétera, etcétera. Conceptos que hasta ustedes, ya si escucharon bien, ojalá, escucharon el webinario de generalidades y de calendario, aún hoy en día a mí me sigue asombrando recibir consultas de decir, bueno, me pongo la vacuna hoy y ya estoy protegido. No, no. Hace poco me pasó, un familiar tiene que viajar, un amigo tiene que viajar al sudeste asiático y se olvidó de poner tal vacuna. ¿Dónde se la puede colocar hoy? A ver, hoy, suponiendo que lo colocase hoy, no va a tener protección hoy. Necesitas que tu sistema inmune reconozca
mínimo 2 semanas. Por eso, si uno va a hacer un viaje o se va a exponer en un lugar donde hay una enfermedad infecciosa, mínimo tiene que tener esto en cuenta para hacerlo antes de exponerse, ¿no? Entonces, primer concepto, la protección de la vacuna no es inmediata, lleva un tiempo. Si quiero estar totalmente protegido, requiero los refuerzos por todo lo que les expliqué antes. Ninguna vacuna es 100% efectiva, esto también yo lo dije en el seminario de inmunizaciones, es hasta sentido común, o sea, son productos biológicos, no son 100% efectivos y por ende tampoco son 100% seguros, o sea, hay riesgos y existe la posibilidad de que yo me enferme, ojalá que no, pero que me infecte, sin duda, me puedo infectar, ya lo dijimos varias veces, los anticuerpos neutralizantes no son 100% producidos en esta vacunación y no hay conocido, otro dato importante para que sepan, no hay datos conocidos de qué nivel de anticuerpos yo tengo que tener para estar protegido. ¿Se acuerdan que en el seminario, seguro que se los comenté, de hepatitis B, sí, yo me puedo hacer anticuerpos anti-antígeno de superficie para saber si estoy protegido para hepatitis B? Y en ese caso, si no estoy protegido para hepatitis B porque tengo una respuesta menor a 10 unidades internacionales por mililitro, me debo dar dosis de refuerzo porque significa que mi sistema inmune, no, mi respuesta es inferior a la esperada para esa enfermedad infecciosa. Eso en COVID no se conoce, entonces de hecho no se debe hacer porque por más que la persona se lo haga, no hay lo que se llama correlato serológico de protección inmunológica, entonces la interpretación es muy dificultosa de esos resultados. Entonces no se recomienda la realización de estas pruebas serológicas para quedarme tranquilo, digamos, ¿sí? En la Argentina y sus distintas características. ¿Qué es eficacia y qué es efectividad? Eficacia es lo que demostró el estudio de fase 3. O sea, ¿qué diferencia hay entre recibir placebo y recibir la vacuna? Y esto seguramente más adelante en su vida de médico uno, bueno, y al que le interese este tema, le va a gustar leer estos estudios, pero uno tiene que ser muy cuidadoso en ver qué es lo que buscó el estudio. El estudio, cuál fue el outcome o la evaluación del estudio, ver si disminuía la transmisibilidad, si se infectaban menos con síntomas comparado con el placebo siempre, si se hospitalizaban menos, si ingresaban menos a la unidad de cuidados intensivos, a la mortalidad. Y esto se traduce, eso de los estudios de investigación, se traduce en los objetivos de la vacunación, porque es ahí donde uno es como que termina siendo honesto. Si el estudio dice que disminuyó la mortalidad, pero disminuyó muy poco la transmisibilidad o que las personas se infecten, bueno, eso es el propósito, el objetivo de la vacunación, es disminuir el ingreso a unidad de cuidado intensivo o la muerte en grandes poblaciones. Hay protección, yo estoy protegido por recibir la vacuna y también porque mis contactos tienen la vacuna, entonces sea, lo que era poco en el estudio de investigación, por ahí a gran escala mejora o no mejora. ¿Qué pasa si yo doy una sola dosis en vez de las dos del estudio de investigación? ¿Me protege igual? ¿Puedo prolongar el intervalo? Si prolongo el intervalo, por ejemplo, me di la primera dosis, me olvidé de la segunda, y doy 4 meses después, ¿es lo mismo? Entonces, todo esto es lo que después se analiza en la vida real, ¿no? En la vida real no todo es tan perfecto como se hace
en los estudios de investigación, donde yo a la persona la llamo por teléfono, la cito, me interesa que quede bien claro que, y después se abre el ciego, se ve quién recibió placebo, quién recibe la droga para sacar los resultados del estudio, ¿no? Y este es uno de los ejemplos, hay muchos, pero bueno, Israel la verdad que es un país donde que ellos usaron vacunas de ARN mensajero y muy prolijamente fueron demostrando qué sucedía en la vida real con la incorporación de las vacunas de ARN mensajero y los cambios que se producían en su epidemiología, en la gravedad de las infecciones, etcétera. Entonces, todos estos datos son los que sirven para ver la efectividad, o sea, la eficacia en la vida real cuando se usan estas vacunas en grandes poblaciones. Bien, ya dijimos, las variantes originaron cambios en la epidemiología y las vacunas iban a tener que demostrar qué eficacia tenían, si perdían su eficacia al cambiar la variante. Y obviamente eso fue lo que se vio. Empezaron a ser menos eficaces cuando circulaban variantes de alta contagiosidad y especialmente cuando esas variantes no solo eran de alta contagiosidad, sino eran de alta, de gravedad. El caso de Omicron parece ser de muchísimo contagio, pero no tan severa como las cepas anteriores Delta, que circuló poco en la Argentina, o la cepa original, ¿sí? Entonces, todos los estudios que empieza a ver de eficacia y básicamente de efectividad ya en la vida real con respecto a qué impacto tiene contra gamma, contra alfa, contra Omicron, etcétera, cada una de estas vacunas. Bien, preguntas se han contestado muchas. Yo acá listé, hay muchas que ya se fueron contestando y hay otras que siguen originando nuevas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? Le puse varios ejemplos, o sea, creo que no viene al caso nombrarle todo esto, pero ¿podemos seguir contando con vacunas? Parece que sí, porque hay más vacunas que gente vacunada, eso es cierto, porque en la medida que se fue viendo que las personas se infectaban, pero que era menos grave la enfermedad y todo ese boom de las vacunas del 2021 hoy día y duermen en los vacunatorios, muchas dosis lamentablemente, porque la gente le empieza a perder el respeto a la infección, ¿sí? Y eso a veces puede ser peligroso sobre todo para grupos de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, les repito, muchas de estas preguntas están contestadas y otras se van originando nuevamente dependiendo de la epidemiología, ¿no? Esto es entonces fundamentalmente donde yo saqué es este resumen publicado en la página del Ministerio, que es una actualización de los lineamientos técnicos de vacunas COVID con todo lo que tenemos disponible actualmente en nuestro país. Y para terminar les comento, esto tuve que presentar en un taller de periodistas en el Congreso de Infecto de hace poquito, del 13 al 15 de septiembre en Buenos Aires, sobre qué es lo que pasa con las coberturas y las vacunas COVID en pediatría. Coberturas estamos mal, la verdad que mal. Ya desde el 2009, y esto no es para que sepan las cifras, sino que a modo de ejemplo, en recién nacido, en lactantes tomando la tercera dosis de polio y la tercera dosis de quíntuple. De 2009 al 2019, esto es BCG y hepatitis B de recién nacido, fíjense la caída importante, estos son porcentajes de cobertura del 90 al 78, del 80 al 77, o sea, promedios de casi 10 puntos entre algunas vacunas entre el 2009 y el 2019. Eso como para medir, justo había un informe disponible que nos sirvió mucho para ver encima, vino la pandemia, los vacunatorios, muchos de los vacunatorios no estaban disponibles porque las personas que vacunaban estaban atendiendo a los enfermos de COVID, las dificultades de acceder en los horarios, la
la dificultad para llegar hasta en colectivo por las restricciones en el transporte público, llegar al centro de salud, entonces cayeron mucho más. Aumentan en el 2021, aumentan en el 2022, que son los últimos datos que tenemos disponibles con el cierre del 2022, pero fíjense que ni siquiera llegan al 2009 utilizado como parámetro, ¿no? Entonces, esto es una situación de riesgo. ¿De riesgo de qué? Y de mucho riesgo, en realidad, de reaparición de enfermedades que estaban controladas, de riesgos de brotes, riesgos de tener infecciones que podrían no tener o podrían ser, no producir internaciones o mortalidad por haber subutilizado el recurso. Entonces, recién nacido, lactantes, al año de edad, esto es peligrosísimo, triple viral, tener estas coberturas. Cuando tuve casi 100% de cobertura en el 2009 y tengo 80%, perdón, 87, y habiendo tenido 77, se van juntando susceptibles, lo que hace un evento muy peligroso de poder ver casos de sarampión, que hace mucho que no vemos, y que esto pueda ser una realidad en cualquier momento, dado estas cifras. Entonces, como para ayudarlos a ustedes a reflexionar sobre este tema y que sirvan de movilizador de esto y decir, che, a mí me contaron en una clase que las coberturas, fíjate, tu bebé, en la familia, en amigos, en compañeros que tengan hijos, etcétera. Ojo con esto porque esto es peligroso a nivel de salud pública. Lo mismo el ingreso escolar, mejoró bastante, yo creo que mejoró bastante porque se volvió al control del carnet de vacunas cuando se empieza primer grado y a la obligatoriedad que se había perdido en la pandemia. Fíjense, esto es casi triste, digamos, de ver estos porcentajes de cobertura teniendo estas enfermedades controladas, ¿no? Y los riesgos enormes de reactivación de estas enfermedades. Las vacunas del adolescente tienen otro problema que son las segundas dosis, o sea, los chicos van, quizás la reciben a la primera, pero reciben, en la mitad reciben la segunda, o sea, no tienen los esquemas recomendados, los esquemas completos que lo protejan de una enfermedad que quizás hoy no se den cuenta porque quizás todavía no empezaron a tener relaciones sexuales, pero que es una vacuna que protege contra una enfermedad de transmisión sexual, como es el virus papiloma humano, y que aparte, a largo plazo, el riesgo de prevención de cáncer y de cáncer de cuello y cáncer genital en los varones también. En gripe, otro problema, gripe en lactantes, también con respecto a la segunda dosis. Esto, no sé qué es lo que sucede, o sea, creo que es multifactorial, estoy convencido que es multifactorial. Sigue habiendo dificultades en acceder a los vacunatorios. Los vacunatorios no están abiertos todo el tiempo para la vida moderna, digamos. La gente a veces no puede ir durante la semana por trabajo y el vacunatorio está abierto a la mañana solamente, o está abierto algunas horas a la tarde. La gente busca un vacunatorio un sábado, un fin de semana donde está más disponible, puede acceder, no lo encuentra abierto. Eh, Eso es una parte muy importante y bueno, es un tema a reflexionar, ¿no? La accesibilidad. Hay lugares donde se hace la noche de las vacunas, la semana de las vacunas, donde se debería ir, yo creo, a vacunar a los domicilios, en los centros de salud. Eh, la, el problema de la segunda dosis y otro problema es el que se pierde el respeto a estas enfermedades. O sea, yo estoy convencido que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Hay generaciones enteras de médicos, enteras. Yo no soy tan viejo, yo soy una persona joven, pero hay muchos médicos que nunca han visto el sarampión. Yo alcancé a ver en los primeros años de la residencia, vi alguno que otro después como infectólogo, pero nada. Entonces, hay muchas generaciones de médicos que no vieron sarampión y que es probable que
entre a ser una enfermedad infecciosa más. Y el sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa, de múltiples riesgos, de riesgo de muerte, de altísima transmisibilidad, y que un caso en un así, en una cantidad tan importante de susceptibles puede ser el inicio de un brote nacional, porque va a ir encontrando susceptibles en distintos lugares, al ser altamente transmisible, puede generar la reaparición de una enfermedad infecciosa de una enfermedad que estaba controlada, ¿sí? Bien, las coberturas de vacunas COVID, sobre todo en niños, bajísimas. 6% de los lactantes menores de 3 años tienen la primera dosis de vacunas COVID, bajísimo, bajísimo. De nuevo, lo que dije antes, población de bajo riesgo, pero tenés un recurso ahí, gratuito, que está desaprovechado, ¿sí? En los adultos las coberturas son mejores, pero hay muy bajas coberturas en refuerzos, ¿sí? Entonces, también, de nuevo, insistir con esto, ayuden ustedes a difundir esto de poder utilizar este recurso que está disponible. Y hay millones de personas que, para alcanzar las coberturas ideales y que estén todos protegidos, bajo, mediano y alto riesgo, para alcanzar coberturas ideales, estamos lejos todavía, ¿sí? Bien, esto es entonces lo que tengo para mostrarles de vacunas COVID. Me parece lo más actualizado que encontré, lo más relacionado con nuestra situación, porque bueno, estamos en un país donde tenemos estas posibilidades de vacunación, tenemos múltiples dosis disponibles, no es una vacuna de calendario, no es una vacuna obligatoria, pero creo que estamos desaprovechando un recurso muy valioso que es el que ayudó, en cierta manera, a que estemos como estamos hoy en comparación a lo que era el 2020, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si les parece, primero empezamos por acá, si quedó alguna duda de vacunas COVID, en primer lugar, y después avanzamos sobre si hay alguna duda sobre generalidades y vacunas del calendario. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, lo que decían que las dosis heterólogas que daban en realidad mejor protección, ¿eso era pura propaganda para que la gente se anime a ir cuando no había otra opción? Porque yo escuché como que decían que no solamente era igual, que usted lo está ratificando, que no es que es mala la protección, pero decían que en realidad era superior, como el tener de dos plataformas diferentes, como que lo complementaría y que mejoraba esta cuestión de la sí, eficacia. sí, te entiendo la pregunta. En realidad, en toda la historia de la vacunología, y cuando vos lees todas las recomendaciones, saliendo incluso de esquemas COVID, en todas te dicen que en la vida real uno debería seguir. Si vos querés, digamos, en la vida real, lograr lo que se logró en el estudio de fase 3, y debería seguir, como de hecho se puso en los lineamientos, que sigas las recomendaciones del fabricante, dicen todos lados, ¿sí? O sea, si el fabricante demostró que el estudio de fase 3 era con la misma vacuna, y bueno, la recomendación es que si está la vacuna disponible, use la misma vacuna. Lo que sucedió en esa época, que por eso estuvo muy bueno tratar de demostrarlo con cifras, con datos, porque eso no lo tenías en los estudios de fase 3. ¿Qué pasaba si vos, como no tenías una vacuna, usabas otra? De hecho, en realidad, es cierto que las vacunas de ARN mensajero, no solo las bivariantes, sino las vacunas de ARN mensajero per se, es como hacerte la comparación con una vacuna muerta y una vacuna conjugada, por ejemplo. O una vacuna de polisacárido y una vacuna conjugada. La vacuna conjugada
induce una inmunogenicidad más alta y más rápida que la vacuna de polisacárido. ¿Eso qué pasa? En neumococo, por ejemplo, o en meningococo, en las vacunas más viejas de meningococo, en realidad es la comparación que te puedo hacer con respecto a tu pregunta. En realidad, podés haber escuchado que recibir Sputnik y después recibir Pfizer, para poner el nombre comercial que es conocido, haya sido mejor que 2 dosis de Sputnik. Pero en realidad eso es en la población que vos estudiaste y porque se vio que la vacuna de ARN mensajero generaba una respuesta más rápida y quizás la combinación, pero te repito, en ese pequeño grupo estudiado, que no es toda la vida real, el estudio de Israel que yo te mostré es la vida real, pero igualito al estudio de investigación, a gran escala. O sea, lo que ellos quisieron demostrar es que vacunando millones de israelíes se mantenía esa alta eficacia demostrado en 40.000 de la fase 3. ¿Entendés? Eso es importante también. Es importante no solo en efectividad para demostrar que a gran escala mantiene o mejora incluso la fase 3, sino que sigue siendo tan segura como la fase 3. ¿Sí? O sea, ¿se entiende lo que te quiero decir? Te estoy contestando por ahí más de lo que vos me estás preguntando, pero en realidad la respuesta correcta sería, en algunas circunstancias fue mejor que te dieran otra vacuna, porque cuando tuviste la vacuna de ARN mensajero, la respuesta comparativamente fue mejor que si usabas las 2 dosis de Sputnik. El problema es que en realidad se usó porque no tenías la segunda dosis de Sputnik. ¿Sí? Sí, eso Y porque te entiendo. había llegado las de ARN mensajero, ¿sí? Perfecto. Sí, Pero sí, sí. siendo estricto, y no, siempre los datos de efectividad se basan en los estudios de eficacia de fase 3. Lo que analizó la FDA, etcétera, analiza esos datos. Entonces decide, ¿esto se comercializa, sí o no? ¿Se dispone sí o no? ¿O se dice, no, señor de Pfizer, necesito más datos para poder aprobarle su vacuna porque hay cosas que no terminan de ser seguras o hay un grupo muy importante que le produjo determinado efecto adverso y eso no parece seguro para que yo le apruebe la vacuna? Entonces, tráigame más datos de fase 3, siga a su paciente, incorpore más cantidad de casos, etcétera. ¿Sí? Después entra todo lo político. Obviamente uno no es tonto, ¿no? Uno sabe que acá hay también una lucha política de las grandes potencias para, en literatura americana, que es la mayoría de lo que nosotros leemos, vos no encontrabas publicaciones de Sputnik. O sea, era las publicaciones que había podido verificar el ANMAT y de hecho, la verdad que cuando vos lees, eh, una vez que después, ellos sí, después terminan publicándolo. Lo que pasa es que cuando nosotros lo recibimos, todavía no estaba la publicación de fase 3 del Lancet, y ellos demuestran realmente es una vacuna buena, ¿eh? Es una vacuna muy buena, con, eh, con alta eficacia. Comparativamente, uno podría decir, sí, menor eficacia que la de RNA mensajero, pero una eficacia del 80-90% y no es despreciable. Si no tenés otra opción, che, ponémela, porque la verdad que uno veía gente morir, morir, morir. Entonces, bueno, había un recurso y por eso lo que te comentaba de los reportes de efectos adversos de Sputnik fueron mucho mayores porque había como esta ¿y qué será esto, no? Que no había publicación en las revistas internacionales donde ellos después lo pudieron realmente demostrar, pero tuvieron estas dificultades con la provisión. Entonces, la provisión, después hubo dificultades con vacunas muy importantes. Por ejemplo, AstraZeneca tuvo las dificultades de los efectos adversos, de la trombocitopenia. Pfizer tuvo un momento ahí medio fulero con las miocarditis de los adolescentes. O sea, hubo momentos donde había cosas que empezaban a aparecer en la vida real que no habían aparecido en los estudios de investigación. Entonces después quedó
muy claramente, y eso lo puedo contestar hoy muy claramente, en ese momento originó mucha controversia, es peor el riesgo, mucho peor para un adolescente tener COVID que te pueda dar miocarditis que la miocarditis potencial que se vio en extremadamente infrecuente comparado con la cantidad de adolescentes que recibieron vacuna Pfizer y moderadamente demostrado que es peor para un adolescente, por ejemplo, tener un síndrome inflamatorio multisistémico con miocarditis que tener la miocarditis sumamente infrecuente relacionado con la vacuna. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Por nada. Seguimos si quieren alguna duda de esto. Si alguno no se anima y quiere mandarlo por chat, esperen a ver si lo puedo ver al chat. Preguntan por ahí, sobre todo de lo que es de generalidades y del calendario, si se entendió bien. Profe, yo tengo una pregunta de las vacunas, de la plataforma de ARN mensajero. Sí, vale, Usted dijo que el ARN, la vacuna de ARN mensajero se introducía en la célula y la misma célula desarrollaba la proteína S, que sería el antígeno. exactamente. Esa célula que sintetiza la proteína S, ¿qué célula es? ¿Una célula del cuerpo humano o cómo es? Exactamente, sí, Ah, sí, sí. Es una célula del cuerpo humano y se demostró, porque eso también había alguna preocupación, producto del desconocimiento de usar una plataforma que incluía material genético, si ese material genético se involucraba en el material genético de la célula, ¿sí? Y básicamente que ingresara al núcleo y produjera alteraciones, bueno, de la que te imaginas, o sea, malformaciones, fundamentalmente eso, malformaciones, ¿no? Al ingresar a la célula y alterar el material genético. Y eso se demostró que no, que solo es como que le das la instrucción a la célula para que fabrique eso y nada más. Y se demostró, y esto tiene, si bien son vacunas nuevas, son vacunas de muchos años de investigación previo. Eh, y la verdad que hoy se puede decir que son muy seguras, muy eficaces y que combatir determinados tumores. O sea que es eso, es la célula del que recibe la, la vacuna, pero sin alterar el material genético propio de la célula. gracias, profe. Por nada. Si había alguien que había puesto alguna pregunta. Profe, entonces, ¿por qué decimos que no se incluye dentro del calendario de vacunación, digamos? Mira, un poco por varias de las cosas que yo te explico, que incluso hay todas las instancias. Incluso hay estudios originales donde las personas que recibieron la vacuna versus el placebo todavía están de eso, ¿sí? Y después hay, la verdad que es multifactorial. Una es esa, es que son datos adelantados a lo habitual, digamos, a las generalidades de la ley. Lo que pasa es que queda cada vez más claro poner de esto cuanto antes para lograr el control de la pandemia. Pero una es esa, otra, entonces hay mucha información que nos falta, sobre todo a largo plazo. ¿Qué pasa con estas vacunas y las nuevas variantes?
¿Se van a poder producir nuevas vacunas relacionadas con las variantes? ¿Cómo se comportan las vacunas originales con respecto a las variantes que puedan empezar a circular? ¿Sí? Entonces, la verdad que muchísimo en estos 3 años todavía hay cosas que faltan saber. Eso por un lado. Por otro lado, hay distintas políticas de acuerdo a los países. O sea, hay países que consideran que hay que hacer que por conceptos de libertad, por conceptos de justicia social, etcétera, que por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados, pero hay países que siguen creyendo que yo tengo que hacer una fuerte difusión de los beneficios, pero no obligar a las personas a lo que lo reciban, ¿sí? Hay diferencias en eso, hay diferencias también éticas en para con algunas poblaciones que no aceptan el uso de cualquier producto biológico y que exigen datos de muchos años de investigación. Eso también tiene un costado ético. Bueno, sí, vos querés que vos o alguien de tu familia reciba un producto absolutamente seguro, pero que lo pruebe otro, mientras tanto, ¿no? Bueno, eso también es ética de investigación clínica. Eh, Hoy en día no se aceptaría volver a hacer un estudio de fase 3 vacuna versus placebo. Ahora empiezan los estudios de vacuna versus vacuna, o sea, no más vacuna versus placebo, porque ya se demostró que la vacuna te protege de la mortalidad, te protege de la enfermedad grave, entonces es antiético hacer un estudio, excepto una plataforma Pfizer o contra Moderna o contra AstraZeneca o contra la que usted elija, pero va a tener que comparar con una vacuna que ya demostró es antiético que usted pruebe con alguien, lo ponga en riesgo de tener la infección y no tener ninguna protección. Entonces, los estudios a partir de ahora son estudios más complejos, ¿sí? Entonces, bueno, como te sean tan aceptables, porque nosotros somos un país con historia de vacunación gratuita y obligatoria. Bueno, creo que fundamentalmente faltan todavía, si bien hay mucha, como te digo, mucha información, falta bastante otras a largo plazo como para terminar de definir si esto, y la verdad que no lo sé, no te sabría decir si esto en algún momento va a ser obligatorio o va a seguir siendo una recomendación. Pero una recomendación siempre tiene que tener buenos datos, ¿no? De que sea recomendado con buenas cifras y con cifras locales idealmente, ¿no? La experiencia de otros lugares sirve, por supuesto, sirve mucho, eh, pero bueno, también no necesariamente son las realidades de tu propia población. Es lo que te puedo decir. También hay eh, cuestiones quizás económicas. Cuando vos incorporás una vacuna al calendario, eh, eh, yo creo que eso se los mostré, fíjate, en el de generalidades les hice un cuadrito económico tenga que ver. Hoy día estas vacunas las tenés provistas por, por los laboratorios, por la Organización Mundial de la Salud, empezó a haber, se facilita